El Alzheimer golpea a millones de personas en todo el mundo y los especialistas de América Latina afirman que se ha convertido en una epidemia también en la región. Desde el Centro Cultural Gabriela Mistral y su espacio Bibliogam en Santiago de Chile, esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Bienvenidos a Claves, mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame presentarle a nuestros invitados. Está con nosotros Paulina Urrutia, actriz, ex ministra de Cultura de Chile y familiar de una persona con Alzheimer. Así es. Buen día. Gracias por venir. Está también con nosotros Paula Fortés, quien es directora de Servicios Sociosanitarios del Grupo EULEN y consultora de Naciones Unidas en temas de cuidado y también es directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Gracias, Paulina. Está también Benoît Cordier, quien es médico francés, especialista en geriatría y lleva 20 años trabajando en Chile. Y también nos acompaña Andrea Slachewski, neuróloga, académica de la Universidad de Chile, vicepresidenta de la Corporación Profesional de Alzheimer y otras demencias, COPRAD. El Alzheimer alcanza una gravedad enorme también en América Latina y en las próximas 2 décadas se estima que el número de afectados aumentará a más del doble en la región. ¿Qué se esconde detrás de esta realidad, Andrea? El punto principal es que América Latina está envejeciendo rápidamente y a diferencia de otros países, los países europeos, estamos envejeciendo en pobreza. Y nos estamos enfrentando a una enfermedad que es cada vez más frecuente y que afecta no solamente a personas de tercera edad que ya no son más activas, pero afecta a todo un núcleo familiar que se tiene que hacer cargo de esas personas. Es una enfermedad que nos plantea importantes desafíos, no solamente sanitarios, de cómo mejorar la atención de los pacientes, sino cómo sociedad nos hacemos cargo y ayudamos a quien padece esa enfermedad. Benoît, sin duda estamos frente a una serie de crisis y la mayoría de los enfermos son dejados a su suerte. ¿Qué representa esta situación para los afectados? Es evidentemente un problema para ellos y para los familiares, porque eso quiere decir que van a perder una funcionalidad personal, social, afectiva, intelectual y que le va a provocar un aislamiento en relación a los demás y que va a aumentar su dependencia. Entonces eso es una enfermedad en el sentido que evoluciona de forma muy progresiva, cuyo inicio es muchas veces difícil de determinar y por la cual evidentemente el diagnóstico se hace muchas veces en forma tardía, por lo cual entonces ya hay muchos medios, muchas herramientas que ya no tenemos. ¿Y qué consecuencias tiene esto para los familiares de estas personas? Porque son personas que pasan a ser completamente dependientes. ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Qué se hace o qué no se hace? Mira, Gonzalo, yo quisiera precisar un poco lo que conversábamos antes de iniciar el programa. Nosotros en América Latina presentamos 2 elementos que están provocando alta tensión. Una, el envejecimiento acelerado de la población que hacía mención Andrea, y no solo el envejecimiento de la población, sino que el envejecimiento del segmento más viejo de la población, es decir, sobre 75 años es el segmento que más crece en América Latina y que por lo tanto va poniendo en evidencia una serie de elementos que tienen que ver con la declinación propia a los años. Y en segundo lugar, el que la salud mental no ha sido prioridad en materia de políticas públicas en nuestra región y por lo tanto las enfermedades asociadas a la salud mental, que en términos de cifra, por ejemplo, hoy día representan casi un 22% de la carga de salud, de gasto en salud, y sin embargo no tienen más de un 2% de inversión en materia de tratamiento y de ese 2% el 90% se va al hospitalario. Dicho eso, estamos hablando de un problema que tiene 2 vertientes que están escasamente abordadas. Un problema de magnitud que se va a ir agudizando y que desgraciadamente se piensa que es un problema del enfermo que lo padece. Y lo concreto es que si el enfermo lo padece, nosotros podríamos mirar desde lo biológico lo importante del diagnóstico precoz y de la farmacología, pero la farmacología tiene muy escasos resultados.
Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Empezar a profundizar desde lo psicosocial y entender que cuando hay una persona que padece Alzheimer, hay una familia, hay un grupo humano que está enfermo y por lo tanto es necesario intervenirlos desde un enfoque psicosocial. Y ahí me hago cargo de lo que tú planteas, ¿no? Esto no es una enfermedad solo del que lo padece, es una enfermedad social de la cual tenemos que hacernos cargo desde estrategias que no son las puramente biológicas. Tenemos que hacernos cargo, pero eso significa que nosotros individualmente tenemos que expresar solidaridad, pero son los gobiernos los que tienen que dictar políticas. Y en general los expertos se quejan en América Latina de que los gobiernos han dejado de lado y olvidado a los enfermos y los problemas que plantea futura esta enfermedad. ¿Por qué los gobiernos no actúan frente a esta realidad? Bueno, lo que yo pienso como familiar, digamos, de una persona que padece esta enfermedad, es que la sociedad en su conjunto, los estados, son reflejos de una cultura social. Y esto no solamente en Chile, sino en Latinoamérica y el mundo, digamos, una cultura que está enfocada en la época activa del ser humano y que desprecia el deterioro, la falencia, es una mirada, digamos, que tiene el foco puesto en el ser humano impecable, bello, y eso hace que toda la etapa de donde nosotros evidentemente vamos a ir deteriorando, porque además ha crecido tecnológicamente el mundo para que vivamos más años en supuestamente una mejor calidad de vida, pero la verdad es que no es así. Nuestros sistemas de previsión nos van haciendo viejos, digamos, más años viejos, más pobres y con estados que reflejan nuestras sociedades. Y eso quiere decir que son que muchas veces dependemos nuevamente frente a estos problemas con nosotros mismos. Y ahí aparece la familia nuevamente, digamos, aparecen los grupos humanos que viviendo una misma realidad se juntan, pero que apelan a un Estado que se haga responsable en términos de políticas públicas para abordar estos temas que van a ser claramente prioritarios y que ya lo son, digamos. Yo creo que ocurre eso porque tenemos una cultura que lo que hace es olvidar a sus mayores, que ya no los tiene como centro de transmisión cultural. Esta enfermedad, lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo, tiene mucho que ver con la depresión, con el aislamiento, con el aislarnos socialmente, una sociedad que en todas sus expresiones es cada vez más individualista. Entonces, esta enfermedad es el resultado de nuestra cultura y por lo tanto, como nuestra cultura tenemos que hacernos cargo. Eso es lo que siento. También los expertos afirman de que existe poco reconocimiento de la gravedad del problema. O sea, no se le otorga una atención en función de la gravedad que tiene. Dicen que prolifera el subdiagnóstico y el estigma. Esto debe repercutir muy fuerte en los enfermos que tenemos ahora y los que tenemos en el futuro si no cambia la situación. Absolutamente, yo creo que en Latinoamérica seguimos teniendo familias muy solidarias que se hacen cargo solas de su enfermo, que por lo tanto que no lo abandonan, a diferencia de otros países que las personas de edad están abandonadas y uno los ve ya en condición morir en el abandono. Pero el hecho que tener familias solidarias lleva a que el problema sea invisibilizado. Y los gobiernos han olvidado que se está dejando a enfermos y a familiares asumir en condiciones muy malas, que no hay respuesta, el enorme dolor que significa tener una enfermedad de Alzheimer. Pero es un problema a la vez, uno podría decir, moral, ético, de por qué no dejar en abandono a todas esas personas, pero también es un problema económico. El no prestar una adecuada atención a las personas con Alzheimer, desarrollando lo que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud, planes nacionales de Alzheimer para enfrentar ese problema, va a llevar a una crisis tanto sanitaria como social.
un solo dato, los cuidadores de las personas con Alzheimer en más del 11% tienen que dejar de trabajar. O sea que si consideramos que en Chile uno de los grandes problemas para el surgimiento de la familia de la pobreza es que un miembro de la familia no trabaje, ahí tenemos un obstáculo, un freno a que las personas salgan de la pobreza. Benoit, ¿cómo es la vida diaria trabajando con personas que están enfermas de Alzheimer? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cuán difícil te resulta? ¿Y de dónde sacas la fuerza para permanecer haciendo esta labor que realizas como médico? Mira, yo creo que para empezar hay que diferenciar bien la vejez y el Alzheimer. Digo eso porque con el tiempo uno tiende a confundir, a pensar que como uno está viejo va a tener Alzheimer, es como parte del proceso del envejecimiento. Este punto es muy importante porque el Alzheimer es una enfermedad que se diagnostica. Eso quiere decir que evidentemente aumenta la aparición de esa enfermedad con el tiempo, pero concretamente a los 80 años, afortunadamente, más de la mitad de la población, como 60 o 70%, no tiene esta enfermedad. Digo eso como para precisar el cuadro, para no asociar el Alzheimer a la vejez en forma igual. El Alzheimer es una enfermedad. O sea que puede empezar mucho antes de la vejez. Entonces puede empezar mucho antes de la vejez y muchas personas, adultos mayores de 80 o 90 años, no tienen el Alzheimer. ¿Ya? Ahora, el tema es, evidentemente, como es una enfermedad de evolución progresiva, tanto los síntomas como los cuidados van a ser distintos, según el momento de la enfermedad. Quizás el momento crítico es el momento del diagnóstico, porque muchas veces uno ve en las familias que muchos de los síntomas tienden a ser como negados, porque la gente dice justamente, es la vejez, el problema de memoria es por su edad, es por su carné. Y entonces tienden a dejar pasar muchos síntomas que son indicios de que algo está ocurriendo. Y por ejemplo, ¿cuáles son esos síntomas los más evidentes? Hay un problema de memoria, que la gente pierde lo que se llama la memoria a corto plazo, puede empezar a repetir las mismas cosas, las mismas preguntas, por ejemplo. Puede haber problemas de trastorno de juicio, que la gente no tiene un juicio adecuado en las situaciones de la vida diaria, por ejemplo, lo que puede volver peligroso actividades de vida diaria, como cocinar, por ejemplo, olvidar el gas o no cuidar correctamente algo en la cocina. Puede haber problemas del habla, que la gente se le busca sus palabras, no logra encontrar la palabra adecuada para expresar lo que quiere decir. Esos son unos síntomas, pero la doctora Chesky nos puede enseñar mucho más sobre eso. Entonces, el punto es la detección lo más precoz posible para establecer un plan, porque en el fondo efectivamente no sirve hacer un diagnóstico si uno no tiene herramientas. Entonces, el diagnóstico tiene que acompañarse de un plan de tratamiento, que no sea solamente farmacológico, pero que sea también un acompañamiento del paciente, de la familia, participación de talleres, de estimulación de la cognición y también información de la enfermedad, cómo apoyar los cuidadores, cómo formar los cuidadores. Entonces ahí hay todo un trabajo muy importante que desarrollar y poder actuar en cada etapa de la enfermedad, que siempre es distinta para cada uno. Bueno, en ese sentido, sin duda alguna, se plantean, no solo por los enfermos de Alzheimer, sino que en general, por algo lo que nos contaba recién Paula, en el sentido de que el problema es mucho más complejo y demanda mucho más recursos, pero también demanda una lucha enorme de quienes están interesados en que las cosas cambien. ¿Cuán dura es esa batalla? ¿Cuáles son las barreras que se encuentran aquellos que quieren transformar esa realidad? Yo creo que hay barreras económicas naturales. Los países de América Latina sienten que tienen una diversa cantidad de prioridades y hay que reconocer que este es un tema que ha recaído sobre la familia y específicamente sobre la mujer. Y esto tiene dos caras, porque son las mujeres las que cuidan en América Latina, cuidan a los niños y cuidan a los padres. Y hoy día es mi generación precisamente la generación bisagra, la que se enfrenta a esas dos demandas. Y estas mujeres que cuidan solas,
cuidan en pobreza, cuidan con alto costo físico. En el estudio de dependencia chileno del 2010 se estimaba que las mujeres que cuidaban en promedio tenían 5 años sin tomarse vacaciones y cuidaban 16 horas diarias, para que tú hagas una idea. Entonces, bueno, estamos hablando de que aquí hay un Estado que no quiere enfrentar el problema por lo que implica, pero por otro lado hay una mujer que está asumiendo los costos altísimos y hay una salud pública que va a asumir esos costos, porque la mujer que cuida va a llegar a la vejez con peores condiciones. Vemos que hay poca movimiento social que ponga el tema. Sin embargo, el tema está siendo puesto por las mujeres. ¿Por qué? Porque esta mujer que logró en América Latina tener derechos para poder salir a trabajar y dejar a su niño en una sala cuna, al cabo de los años tiene que volver y dejar el trabajo porque tiene que hacerse cargo del padre, porque no existen servicios, porque son muy caros además los que existen. Entonces yo creo que hoy día hay un componente de género que va a hacer que el tema se instale. Y en segundo lugar, un componente que es más importante, que tiene que ver con los criterios, y los criterios economicistas de largo plazo. Nosotros en América Latina, desgraciadamente, tenemos políticas de corto plazo. Y yo creo que hay una conciencia que está aflorando, Gonzalo, y que va a permitir que se avance. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Los datos están, la evidencia está, la magnitud del problema está, los modelos están. Lo que se requiere es voluntad política. Y la voluntad política también va a tener que hacer opciones. Es decir, si vamos a hacer política para instituciones, ¿o vamos a hacer políticas para personas? Se espera que en los próximos 20 años aumente el número de personas con demencia en Europa en un 40%, y en América Latina se habla de un 77%, especialmente en el cono sur de América Latina. Esto significa que el problema se vuelve cada vez más urgente. Ustedes han tratado de desarrollar una serie de iniciativas como expertos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los políticos? Como no existe cura para esta enfermedad, se piensa que no se puede hacer nada. Y eso es terriblemente falso. Está muy demostrado que adecuadas medidas de apoyo social, adecuadas medidas de apoyo sanitario pueden mejorar de manera significativa la calidad de vida de los pacientes y de las personas que los cuidan, y permiten vivir mejor con la enfermedad. Tenemos que desarrollar planes nacionales en que se propongan abordajes sanitarios y sociales para disminuir el impacto de esta enfermedad y permitir que las personas que la padezcan tengan una vida digna. ¿Cuáles serán las consecuencias entonces si no se toman medidas urgentes, como en este momento parece lo más probable? ¿Cuáles serán las consecuencias para los enfermos y para la sociedad, teniendo en cuenta que de aquí a unos pocos años, 20 años pasan muy rápidamente, se va a multiplicar el número de enfermos? ¿Cuáles son las consecuencias para la población, que es la que tiene que hacerse caso de este problema? Bueno, hay un costo financiero evidente en materia de salud pública, y vale la pena mencionar que el 80% de los mayores en América Latina se atienden con la salud pública. Por lo tanto, esto es un problema de salud pública. Hay un costo asociado al género y a las mujeres muy alto, que puede significar un retroceso importante en materia de conquista de derechos. Y yo creo que además hay un costo social que es mucho más complejo y que se ve poco, que tiene que ver con que cuando una sociedad se cuida a sí misma, es una sociedad donde vale la pena vivir. Pero una sociedad que no se cuida a sí misma es una sociedad que excluye, que de alguna manera te dice que no eres parte. Y esos costos nosotros los vemos con los efectos de lo que ha sido el modelo estos últimos años, y la verdad es que no son buenos. Y yo tengo la impresión, te reitero, que van a ir ocurriendo cosas. La OPS, a través de la Declaración de Caracas, el 99, ya exhortaba a todos los países de América Latina a establecer políticas. El 2011 hay una estrategia regional. Perú, lo decía Andrea, hace abril del año pasado tiene una ley que está iniciado una política a este respecto. Bolivia, el 2009, ya tenía una ley en materia de construcción de centros. Ahora, el proceso es mucho más lento de lo que debiera ser, y lo que tú dices es fundamental, porque la mayor carga de la enfermedad se va a dar en los países de renta baja y media. Y eso configura un escenario de precariedad mucho más complejo que Europa. Ahora, si miramos el concierto mundial, hay 14 países que tienen planes a este respecto.
O sea, también están bastante atrasados al otro lado del continente. Pero para América Latina es un tema de urgencia en términos de tiempo y en términos de costo. Pero al mismo tiempo vivimos procesos que son ya desde hace años bastante negativos para todo lo social. Y si se hacen recortes en Europa, hoy día se hacen recortes en lo social. Si se hacen recortes en América Latina, se hacen también en la misma dirección. Y de hecho, todas las posibilidades que existían antes de salud pública, por ejemplo, como educación también y otros sectores, se han privatizado, y han adquirido costos enormes. Entonces, no solo se agrava la enfermedad, sino que también se disminuyen las posibilidades de tratar a los enfermos. Entonces, me imagino que esto para alguien que tiene que vivir o que quiere vivir con un enfermo de Alzheimer debe ser un drama terrible cuando no tiene los recursos económicos. Bueno, es precisamente lo que decía Paula, es una angustia muy grande, es un esfuerzo que además uno siente que no está apoyado por nadie. Y en ese sentido yo también tengo una mirada optimista, en el sentido que como país nosotros hemos sido capaces en nuestra última elección, de optar por otro país, por un país que profundice en materia de protección social, que se haga cargo de los temas que son prioritarios en nuestro país, y eso implica lógicas que tienen que ver con una mirada política que no se tenía. Por ejemplo, en este país era muy difícil abordar políticas de juventud, como en muchas partes del mundo, y yo creo que claramente esto, a pesar de que no es lo mismo, tan claramente lo explicó Bernard, no es lo mismo la vejez a estas enfermedades, el comprender, el tener una política para el adulto mayor con una sobrevida, ¿no es cierto?, cada vez más activa, y que en su momento, digamos, anticipadamente se pueda diagnosticar, que haya apoyo en materias de fármacos, a lo que decíamos, cómo puede cambiar la vida. En el caso de mi tía, a nosotros nos cambió la vida el poder contar con un médico adecuado que diagnosticara adecuadamente y que nos permitiera que mi tía pudiera estar bien, sentirse bien, pese a los problemas que esta enfermedad lleva consigo, digamos. A nosotros también nos ayudó a soportar esto mejor. Ahora, la carga es inmensa. Nosotros somos 7 sobrinos, o sea, somos 5 sobrinos, y entre los 5 podemos mantener a una persona. Entonces, eso es un esfuerzo gigantesco en nuestro país. Y lo que explica Paula es real. Nosotros, precisamente porque somos 5, podemos pagar un hogar donde está atendida, y vaya que nos costó también tomar esa decisión en términos culturales, o sea, lo que implicó dejarla en un hogar y no tenerla en nuestra casa, porque ya no podíamos cubrir sus necesidades. Pero el hecho mismo de hacer eso nos permite a nosotros poder seguir trabajando, porque si no sería verdaderamente imposible. Esa carga el país tiene que absorberla como una tarea de Estado y como un derecho que todos tenemos a vivir y a poder hacer productiva nuestra vida para nosotros y para el resto de la comunidad. Sí. Me quiero hacer cargo de lo que planteaste sobre la contracción de recursos en Europa en materia social. Que por cierto es sacar la castaña con la mano al gato, porque decir que la crisis europea tiene que ver con la protección social es una mentira del porte de un barco, ¿no? Echarle la culpa a lo social cuando aquí hay un problema bancario y capitalismo brutal, sin normas, sin control, y que finalmente es el que produce la crisis. Pero bueno, sin entrar a ese tema, solo quiero mencionar que en Europa los modelos de servicios sociales de apoyo a personas que requieren cuidado, no solo personas con demencia o con Alzheimer, sino con cuidado, ya llevan 20, 30 años en ejercicio. Cuando surgieron, en el caso español, por hacer el bypass, en España surgieron en el año 93, que era justamente la época que España se encontraba con un Producto Interno Bruto similar al que tiene Chile hoy día. Cuando surgieron estos servicios, se pensó que esto iba a ser solo un gasto.
Y sin embargo, al cabo de 20 o 30 años, esto es un motor de la economía. Genera empleo en gente que cuida, genera empleo en quienes capacitan y forman, porque aquí no solo hay que cuidar, hay que formar para ese cuidado, porque ahí hay otra brecha tremenda, que es que los que cuidan no saben hacerlo y cuidan mal. ¿Ya? Entonces, además de que los servicios que hoy día existen son caros, son malos. Entonces hay que formar, generan empleo, etcétera. Y en la contracción europea de empleo de esta última etapa es justamente el sector que menos reduce. Entonces quiero decir que también es un motor a la economía en tanto genera otra vertiente de servicios, de dineros que también se inyectan. Entonces es importante entender que los problemas siempre tienen dos dimensiones. Esto es como cuando los demógrafos hablan de la vejez y hablan de los problemas de la vejez. Pues señores, hicimos todo lo posible por vivir más. Nos vacunamos, tomamos antibióticos, nos mantenemos, bueno, vivimos más, entonces nos conseguimos nosotros este problema. ¿Ah? Entonces este problema que nos conseguimos nosotros y que hablamos tan mal de problemas, tiene un sinfín de oportunidades, porque la vejez tiene hoy día un sinfín de oportunidades. Hay gente de 60, 70 años colaborando con el desarrollo de los países de una manera impresionante. Pero hay que hacer políticas diferenciadas para los más mayores, que tienen que ver con la dependencia. Y esas políticas implican servicios, y los servicios también pueden ser una oportunidad para la economía. Quizás sería bueno que en este caso Benoit nos cuente un poco qué hacen los franceses, cómo en tu país se ataca el problema, se atiende a las personas afectadas, cuáles son las políticas públicas que se han desarrollado y por qué se han desarrollado. Mira, yo creo que las políticas públicas se han desarrollado en planes estatales desde hace más de 10 años. El objetivo es orientado a la dignidad de la persona. Yo creo que hay que tener muy claro que cuando uno habla de la vejez, uno habla de uno mismo, ¿no? Porque la única certeza que uno tiene es que el tiempo pasa cada segundo y uno va envejeciendo, ¿ya? Entonces no estamos hablando de una población aparte, ¿no es cierto?, que necesita cuidados particulares que son extraños a nosotros. Cuando uno cuida la vejez, se cuida a uno mismo, ¿no? Se cuida su futuro personal. Ya. Yo creo que eso es un tema que quizás uno no tiene mucha conciencia. Ahora, efectivamente en Francia estamos en el cuarto plan. Empezó en 2001 y el último se terminó recién en 2012, fue del año 2008 a 2012. Fue con un financiamiento bastante importante, pues fueron casi 2.000 millones de euros en estos 5 años, y orientado al paciente, al cuidador, y a la investigación, básicamente. Había entonces, no sé, 45 medidas precisas en relación a eso, pero el objetivo era y sigue siendo, porque ahora va a empezar un nuevo plan, cómo cuidar al paciente con Alzheimer, cómo hacer un diagnóstico lo más precoz posible y cómo acompañarlo, cómo formar y cuidar al cuidador, cómo fomentar lo más tiempo posible ¿cómo se llama?, la hospitalización a domicilio, en lugar que sea en una institución. Evidentemente eso pasa por un montón de tipos de ayudas, que concretamente van desde la mañana a entregar los remedios, una persona que viene para eso, una persona que viene para limpiar, una persona que viene para ocuparse de las comidas, también un plan que pasa por recuperar o por lo menos fortalecer las capacidades remanentes de los pacientes con Alzheimer, con una rutina de ejercicios, con ejercicios adentro de la casa, adaptados según evidentemente el estado, o sea, el nivel de avance de la enfermedad, y también tratar de, ayudando al cuidador con la formación, también permitir zonas, momentos de descanso para el cuidador, es decir, poder hospitalizar al paciente durante unos días cuando tiene un episodio agudo, ¿no es cierto?, que es muy difícil el problema de trastorno de conducta que existen a veces en el paciente con la enfermedad de Alzheimer. Entonces permitir que se hospitalice un tiempo corto para permitir al cuidador de descansar, y eso todo orientado a mejorar la calidad de vida y a sociabilizar. En el fondo, que la gente tenga menos miedo de la enfermedad, que se pueda enfrentar a la enfermedad y que sea algo no escondido en un lugar, pero que sea algo visible en que cada uno pueda participar. Andrea,
En el caso de los países de América Latina y de Chile en particular, estamos a años luz de lo que están haciendo los franceses. ¿Cuánto tiempo, dicho más claramente todavía, no haber hecho o no hacer ahora lo que hay que hacer va a salir muchísimo más caro en el futuro? Es decir, es urgente tomar medidas y es urgente que los gobiernos decidan enfrentar el problema. Absolutamente, bueno, hay una buena noticia, creo que para en Chile la propuesta de un plan nacional de Alzheimer está en el programa de gobierno de la presidenta electa, Michelle Bachelet. Ahora, nosotros como COPRAD haremos ruido y haremos todo lo posible para que eso no solamente sea una promesa electoral, pero sino sea una realidad. Si uno toma la historia del plan francés, empezó gradualmente, empezó con clínicas de memoria, empezó con asegurar un diagnóstico adecuado a quien lo requiere, y ahí quiero tomarme un minuto para hacer una aclaración. En el momento actual no se propicia hacer un screening, que se vea a todas las personas sobre 65 años para ver si tienen Alzheimer o no, cómo se hace para la hipertensión, porque no existen tratamientos que modifiquen considerablemente de manera significativa la enfermedad, pero sí lo que se requiere es un diagnóstico oportuno. Se requiere que una persona que empieza a tener problemas y que esos problemas lleven a problemas a su entorno, en su diario vivir, sea identificado cuidadosamente, sea identificado cuando va a ver a su médico de atención primaria, y eso requiere mucha capacitación, requiere no solamente que médicos especialistas, sino requiere médicos generales, requiere enfermeras, requiere asistentes sociales capacitadas que se den cuenta que esa persona está cambiando y está teniendo problemas. Y no se requiere que le hagamos un test de memoria a todas las personas sobre 65 años. Pero volviendo a lo que es el plan de Francia, empezó gradualmente y fue evaluando las medidas, y eso nos da un conocimiento enorme de lo que es eficaz, lo que sirve y lo que no sirve. Creo que en Chile hay que empezar, y es lo mismo que en todos los países latinoamericanos, es realmente una urgencia. Y la falta de recursos o la falta de personas capacitadas no es una razón para no empezar. Hay que empezar ahora, porque si no, no vamos a poder enfrentar esa crisis. ¿Y cuál es la realidad de personal que existe? ¿Con cuánto personal se está trabajando ahora? ¿Quiénes son? ¿Son médicos, son enfermeros, son asistentes sociales? ¿O es un grupo muy reducido? ¿Hay especialización en el tema Alzheimer? Yo diría que actualmente, por ejemplo, lo que hay básicamente son neurólogos que saben de eso, hay geriatras que saben de eso, los médicos generales saben muy poco. En el currículum de la Escuela de Medicina hay como 6 horas dedicadas al Alzheimer, y la posibilidad de dar tratamiento, una atención adecuada es mínima. Yo personalmente empecé con COPRAD con otras personas, con familiares, porque me aburrí de ver pacientes, decirle usted tiene eso, y no tenía nada que ofrecerle en el servicio público. Y también es la realidad bastante cercana en la práctica privada. En fin, uno como especialista, uno se enfrenta a la frustración de dar un diagnóstico y de no tener ninguna alternativa de tratamiento válido que incluya todas las aristas de la enfermedad que ofrecer. Paulina, desde la perspectiva de alguien que tiene a una persona en la familia enferma y que ha pasado todo lo que nos contaba, yo creo que esta idea de Francia y de otros países europeos, también en Alemania hay algo similar, entre tanto, debe sonar a algo muy distante, muy lejano. ¿Qué quisiera un familiar de una persona con Alzheimer de su país para que, cómo se debería enfrentar el asunto? Bueno, es como se dice en las artes, es la cadena de valor, ¿ah? Cuando una persona, tomando las palabras de Andrea, cuando una persona es diagnosticada de una manera oportuna, contando con las ayudas necesarias en los medicamentos, y en el fondo creciendo como sociedad en estas materias, haciendo que esto sea algo que todos conozcamos, que no sea una cosa, sino que, como tú lo dijiste también, lo sentí tan cercano, eso de pensar en el otro como en ti mismo, en unos pocos años más. Yo creo que eso es lo que uno anhela,
Uno anhela comprender que esta es otra etapa de la vida, que tiene sus complejidades, que pasada una determinada edad se hacen evidentemente bastante más posibles este tipo de enfermedades, y la sociedad tiene que saberlo y acompañarlo. Y eso es lo que soñamos, queremos médicos que sepan diagnosticar esto, que acompañen a uno muchas veces. Yo me sentí en espacio con mi tía, donde uno sabía más que la persona que estaba que te estaba tratando, y eso es muy angustiante. Primero porque uno detecta que a la sociedad no le importa esto, no es un tema, y luego al entrar en esto, al tener la posibilidad de estar en contacto, ir aprendiendo esto, lo importante que es para la medicina, para la sociedad, el poder contar con políticas públicas que se hagan cargo de este tipo de enfermedades que afectan no solamente al enfermo, sino a su entorno directo e indirecto, es vital. Y yo creo que estamos en un punto donde no debiera ser muy lejano, porque cada día tenemos más conciencia y por lo tanto tengo una mirada que me permite pensar en positivo, digamos, frente a todas las necesidades que evidentemente tiene este país. Sí, tratemos de dar un poco de esperanza a las personas que viven con un enfermo de Alzheimer. Y algo, sí, yo quería decir que es muy bonito, que yo lo he vivido con mi tía, digamos, y esto no tiene que ver con cifras ni con datos que evidentemente ustedes manejan más. Yo he aprendido a amar a un ser humano sin historia. Nosotros siempre amamos por lo que hacemos, por lo que hemos construido, por lo que tenemos en el futuro por hacer, y obviamente por nuestros lazos. Pero amar a una persona con Alzheimer es amar al ser humano en su esencia. Eso también es una gran esperanza de cara al futuro. Y ella también ama, sin saber quién soy. Entonces eso habla de que el ser humano, incluso en su mayor deterioro en términos de facultades, lo que llamamos facultades, es maravilloso. Bueno, Andrea, ¿en qué estado está la investigación? ¿Qué posibilidades hay ¿qué posibilidades hay de que haya algún... De que seamos inmortales? No, yo me refiero tanto, más que... por ejemplo, se habla de la posibilidad de una vacuna, se habla de una posibilidad de tomar de algún tipo de investigación que pudiera ayudar a evitar o a minimizar los daños de esta enfermedad. Yo antes de hablar de la investigación que dice, claro, Paulina dijo algo muy importante, que una persona con Alzheimer o con otra demencia no pierde su dignidad. Actualmente nadie en nuestra sociedad pensaría que un niño con síndrome de Down, un niño con retardo mental tiene menos dignidad y menos derecho que otra persona. Y pensamos que las personas que no tenían problemas mentales y que ahora los tienen son personas menos dignas. Y aprender a convivir con la enfermedad es también aprendernos a dignificarnos con nuestras capacidades plenas y sin nuestras capacidades. Y creo que es una enorme enseñanza, entender al ser humano que podemos ser fuertes o podemos ser débiles. Y quizás con eso nos seremos una sociedad un poquito más justa, si consideramos que las personas con Alzheimer son personas también dignas, que no tenemos que ocultarlas y que no tenemos que avergonzarnos porque haya personas con demencia en nuestra familia. Ahora, en cuanto a la investigación, creo que estamos en una fase un poquito pesimista. Pensamos durante mucho tiempo que teníamos la respuesta a puertas, la famosa vacuna. Actualmente, todos los ensayos terapéuticos con esa vacuna o medicamentos similares han fracasado. Una de las posibilidades es que estemos llegando muy tarde, que estemos actuando en la enfermedad cuando ya hay un daño inmenso en el cerebro y ahí no hay nada que reparar, nada que hacer. Y lo que se está haciendo actualmente es, pero para investigación, tratar de hacer un diagnóstico muy precoz para poder intervenir en un momento más temprano. Pero ese diagnóstico muy precoz en fase preclínica tiene sentido, utilidad únicamente para la investigación en la actualidad.
Es tal la importancia de tratar de encontrar mejores métodos para la investigación y es tal la importancia de esta enfermedad que recientemente el G8 se reunió en Londres y decidieron conjuntamente de poner muchos fondos para enfrentar esta enfermedad. Tenemos recortes financieros, pero los estados dicen, los estados de los países que están en crisis, pero que son los estados líderes, dicen esto es una prioridad. Paula, brevemente, antes de terminar nuestro programa, ¿esperanzas de tu parte también de que seamos más solidarios y dejemos de ignorar el Alzheimer? Sí, sí, yo creo que sí. Sin embargo, creo que también es tarea de cada uno consigo mismo. O sea, hay cosas que nadie puede explicar cuando ve enfermos con Alzheimer respecto de la cantidad de discapacidad, porque esa cantidad de discapacidad no se condice con el deterioro cerebral. Y la cantidad de discapacidad pasa, entre otras cosas, porque el enfermo de Alzheimer pasa a ser considerado la enfermedad. Es anulado, es tratado sin dignidad, se le exige menos para que interrelacione, se le deja de pedir, se le aísla desde el cuidador y el cuidador también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es re importante entender que detrás de la enfermedad hay una historia. Y es importante también preocuparnos de que este tema del cuidado y del cuidado de los mayores pareciera que sin mucho asomo de una vacuna o una solución, tiene que ver con replantearnos esto de ser una entidad energética, humana, interconectada, de que nos necesitamos. Nadie cuestiona esto de cuidar a un niño, porque los niños nacen y requieren el cuidado. Pues pareciera que también tenemos que cuidarnos en las últimas etapas. Y tal como la sociedad invierte y aprovisiona recursos para cuando nacemos, para el parto, para los primeros años en salud, etcétera, nos tiene que aprovisionar recursos para cuando nos vamos. ¿Ah? Y yo desde ahí creo que tiene que haber un cambio, y va a haber un cambio porque el problema o va a impactar por lo económico, por los costos económicos asociados, o va a impactar por lo ético, o va a impactar por los propios miedos que tenemos todos en términos de una vida más digna. Así que yo tengo esperanza. Una vida más digna que se construye naturalmente en una sociedad solidaria. En ese sentido, debemos aprender de quienes ayudan a sus familiares enfermos y a los médicos que están trabajando con ellos. Gracias por acompañarnos desde la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago de Chile. Les deseamos que tengan un buen día y una buena tarde y gracias por estar con nosotros.